anuncia, el gobierno analiza cerrar el fondo fiduciario y poner directamente, no es una forma, una figura literaria, directamente a remate unas 17.000 casas que aún no están finalizadas. Hablábamos más temprano de esto, de que además del dinero para acceder a un crédito y comprar una casa, una política interesante de la mano de esto era la construcción de viviendas que pudieran ser adjudicadas para el Procrear. Bueno, esto es lo que se estaría terminando si es que avanza esta medida en un contexto donde, bueno, hemos hablado otras veces, hay un ataque a las posibilidades de cada vez más pronunciados a las posibilidades de acceder a la vivienda propia. Y cada vez que sale este tema nos interesa mucho hablar con Luciano Scatolini, ex secretario justamente de Desarrollo Territorial y director nacional del programa de crédito argentino del Procrear, básicamente, así que conoce el tema más que nadie y siempre es un gusto poder ir, bueno, compartir una mirada que vaya más allá de la noticia. ¿Qué tal, Luciano? Buen día. Buen día, también para mí un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por este rato y, bueno, en primer lugar, tu análisis sobre esta medida que se anuncia. Nos interesa también saber un poco dónde deja esto a quienes estaban o quedaron a mitad de camino con relación a un Procrear y después, sobre todo, algunas cuestiones más de fondo, ¿no?, que van por detrás de este tipo de anuncios. Bueno, claramente no me parece una buena medida. Entiendo y así lo muestran los números que el Procrear ha sido y es un programa en la Argentina que goza de buena salud, que tiene indicadores tanto de políticas sociales como también económicos muy ventajosos, porque no solo hay que pensar el Procrear en un contexto de necesidad de acceso a la vivienda o de mejorar o ampliar las viviendas existentes, sino también en un contexto de que genera trabajo, genera inclusión, genera planificación urbana, genera un dinamismo también de pueblos y ciudades a los que es necesario arraigar a su población a través de garantizarle el derecho a la vivienda. Y en cuanto a los números, es un programa que tiene una lógica pensada a muchos años, 30 años es el fondo fiduciario, con dinero que es administrado por un tercero al Estado, en este caso el Banco Hipotecario Nacional, y, y con obviamente todos los controles que hacen a la Administración Pública Nacional, como también a los controles internos del propio fiduciario, en este caso del Banco Hipotecario. Un programa que ha llegado a más de 2.200 municipios, prácticamente a toda la Argentina federal, a más de 500.000 de soluciones habitacionales, a la generación de más de 1.000 puestos de trabajo diario, contemplando la cantidad de viviendas que se construían y de financiamientos que se realizaban para ampliar o mejorar las viviendas existentes, que había hecho que suban los despachos de cemento en la Argentina a números récord en los momentos pico de los sorteos de Procrear, y que obviamente también entendemos que es una forma de dar respuesta a un derecho humano. La vivienda claramente lo es, y nosotros siempre tuvimos en mira que esto no es un gasto, esto es una inversión que hace el Estado en miras a cumplir con objetivos y mandas constitucionales, derechos del pueblo, y también en la responsabilidad que tiene un Estado de atender sectores de la población que el mercado deja totalmente desguarnecido. Así que, bueno, me parece que se inscribe dentro de las políticas de este presidente, que por otro lado también lo debo decir con todo dolor, ha sido un presidente elegido democráticamente y hay que respetar las que en democracia se toman desde los máximos niveles de gobierno, aunque uno no las comparta, como en este caso, y nos tiene que llevar a los que pensamos distinto a reflexionar
a reflexionar adultamente, sin enojarnos, por qué un pueblo que se ha visto muchas veces beneficiado por políticas públicas inclusivas, por la posibilidad del progreso, del ascenso social, también elige estas formas de ser gobernados, ¿no? Luciano, hay dos aspectos que veíamos con respecto al anuncio de esta medida del gobierno que tiene que ver, por un lado, con una cuestión más ideológica, si se quiere, o más conceptual, que es el Estado corriéndose definitivamente de la responsabilidad de hacer que más familias sean propietarias. El Estado diciendo, bueno, nosotros no vamos a poner un peso más en hacer viviendas, las casas que están sin terminar las vamos a subastar y que las termine el que las pueda pagar, el que las pueda comprar. Eso por un lado. Y por el otro, la idea de también abandonar lo que representa procrear como herramienta para dinamizar la economía. Porque claro, cuando uno empieza a mirar lo que fue procrear durante el gobierno de Cristina y lo que fue el relanzamiento de procrear durante el gobierno de Alberto, en los dos casos coincide con récord de empleo en la construcción. Era una cosa anticíclica, claro, de manual. Porque vos decís, si hay una... Que tampoco estamos descubriendo nada nuevo, ni que el peronismo inventó nada, digamos, algo que del New Deal para acá se hizo siempre, digamos, y que sin embargo este gobierno también resigna y también dice, no vamos a intervenir, y así están los indicadores del trabajo en construcción, ¿no? Que son, cuando uno compara los interanuales, son tremendos esos números. ¿Cómo ves esta decisión del gobierno en ese sentido, digamos, de desatender el Estado como un actor que intervenga en que haya más familias propietarias, y por el otro el desatender el impacto económico que tiene un programa así? No, por un lado comparto tu análisis, creo que es muy certero y, y bueno, hay que inscribirlo para mí en un contexto más amplio, ¿no? De cómo llegamos como país, como proyecto político, a que hoy nos gobierne Javier Milei en la Argentina y poder asumir que una sociedad tal vez cansada y seguramente con muchos motivos de una forma de gobernar que han tenido incluso nuestros gobiernos, han buscado, me recuerda mucho al síndrome de Estocolmo, ¿no? De que que habla de que las personas secuestradas se enamoran de sus captores. Bueno, acá llegó Milei a secuestrarnos los derechos y hay un pueblo que en gran parte todavía sigue enamorada del que les vino a secuestrar los derechos. Ahí hay para mí un análisis complejo, mucha literatura también que ayuda a comprender, digo, salir de los bordes por los que nos lleva el espanto. Yo recomiendo un libro de Pablo Stefanoni que se llama La rebelión se ha vuelto de derecha. Interesante análisis previo a Milei incluso. Uno que la vio, ¿no? ¿Cómo? Uno que la vio, como se dice ahora. Sí, uno que sí, que ayudó a comprender que el contexto que veníamos viviendo en el mundo hacia un giro copernicano de las políticas sociales sobre todo, y que tenía que ver con la mirada del Estado presente, estaba realmente en disputa, en discusión, y con modelos de gestión política totalmente disruptivos, incluso por fuera de las lógicas de las derechas tradicionales, del neoliberalismo tradicional, ¿no? Stefanoni habla de un post-neoliberalismo, una post-derecha. Esto significa algo totalmente diferente, algo nuevo, algo que tenemos que observar, analizar y ahí también hacer una autocrítica hacia los modelos progresistas, de los modelos de ampliación de derechos, como entendemos que formó parte de esa política del procrear, un modelo de ampliación de derechos, en las cuales lo que dice es que claramente cuando los sistemas políticos más progresistas llegan al poder, de alguna manera también se aburguesan y dejan de responder a las grandes demandas sociales y no le podemos, no podemos interpelar como corresponde a la sociedad para poder dimensionar lo que está en puja, ¿no? Lo que se pone en discusión. Luciano,
Termina, por favor. Pensé que habías... No, y bueno, y creo que que parte del análisis para mí de lo que ha pasado ahora con Procrear y con tantas políticas públicas que este gobierno ha ido desmantelando, tiene que entrar en clave de comprensión histórica de lo que viene pasando en el mundo, de lo que está pasando. No podemos dejar de ver que hace unos días el país más poderoso del mundo volvió a elegir a Donald Trump como presidente. Y también decir que claramente, ojo, más allá de que Milei se quiere emparentar mucho con las políticas de Donald Trump, no tiene nada que ver lo que ha hecho Trump, ¿no? Porque si hay algo que Trump hay que reconocerles que ha sido un tipo nacionalista que ha defendido de una manera que no comparto, pero sí a rajatabla los intereses de los americanos, ¿no? De los norteamericanos en términos de cerrar barreras comerciales y demás, y el proteccionismo ha sido ultranza. Pero bueno, en términos de concepción ideológica, de esto disruptivo, de salir del Estado que te abraza, el Estado que es paternalista, que el Estado que es de bienestar, claramente ahí hay un eje conductor de muchos procesos políticos que están pasando en el mundo. Luciano, lo que te quería preguntar era cuál es el rol de la vivienda hoy, ¿no? Porque uno ve que hay cada vez menos acceso a la vivienda, ya no a la compra, sino al alquiler, pero se sigue construyendo, algo que en la lógica del mercado con la que viene esta gente que nos gobierna, pues y bueno, si no hay demanda, ¿para qué vas a hacer? Creo que el caso emblemático debe ser la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una ciudad que tiene su población estancada hace 40 años, se construye cada vez más y uno ve cada vez más gente viviendo en la calle. O sea, ha crecido más la cantidad de viviendas en proporción que la cantidad de gente viviendo ahí. ¿Cuál es el rol que tiene entonces hoy la propiedad, los inmuebles, para que se siga construyendo, aun cuando no se vayan a vender y ni siquiera alquilar? También está interesante también tu planteo. Bueno, la vivienda es una reserva de valor y se ha financiarizado también el mercado. Entonces, en un modelo donde el eje es potenciar al sistema financiero, la vivienda atada a futuras promesas de crédito cobra nuevamente relevancia porque nuevamente se convierte en un activo financiero interesante para una parte también de la sociedad, que hay que decirlo claramente. En estos modelos no es que perdemos todo, ¿no? Hay ganadores y ganadores muy potentes, ganan muchísimo, ¿no? Entonces hay un excedente financiero de estos ganadores del modelo que se vuelca a la vivienda como reserva de valor, porque no solamente puede aparecer, entre otras cosas, el crédito hipotecario, que puede ser una gran trampa, ojo con eso, lo quiero anticipar hoy con todas las letras, ¿no? Cuidado argentinos, argentinas, que no nos vendan el espejito de colores de los créditos hipotecarios, porque... Que fue, perdón, te hago un paréntesis, los créditos hipotecarios fue de alguna manera lo que dispararon el crack del 2008, ¿no? En Estados Unidos. Claro, sí, la crisis de Lehman Brothers. Que atrás de Lehman Brothers hubo mucha gente que se quedó en la calle, digamos, ¿no? Todos vimos la parte de los bancos, pero por ahí tiene el lado B, que para uno es el lado A, que es la gente que se quedó sin su vivienda. Unos años antes en España. Claro. Menos potencia en Francia, en Alemania. Fíjense si a esos grandes países del mundo los afectaron sistemas de crédito con ausencia de regulaciones, imagínense lo que puede pasar en esta Argentina, ¿no? Si de pronto hay un boom, como se habla de crédito hipotecario, que genera una burbuja inmobiliaria en la Argentina, claramente en un contexto de recesión, de pérdida del empleo, de pérdida del poder adquisitivo del salario. Luciano, decíamos más temprano comentando esta noticia que el aspecto sobre el que se avanza ahora, que es la construcción, digamos, el Estado no solo dándote la posibilidad de acceder a un recurso para comprar una propiedad, sino además construyendo propiedades,
tenía que ver, entendemos, con un intento que no salió del todo, con intervenir en los precios, porque yo tengo muy presente cuando se lanza el Procrear, que lo primero que pasó fue que los precios de los lotes se dispararon. Entonces, Claro. ese dinero que te alcanzaba, de repente dejó de alcanzarte otra vez y se generaba una especie de todas formas, lo resolvías, conseguías lo que te faltaba, si no el programa no hubiera funcionado, y uno dice, bueno, evidentemente, ante la observación de este fenómeno, la construcción de viviendas ha sido un intento para contener ese precio y que pueda seguir siendo accesible el dinero que estaba pautado en el crédito para el acceso a la vivienda. ¿Qué es lo que entendés que pasó para que ese objetivo no se haya terminado de cumplir en su momento? Imagino que es muy complejo también, pero digo, ¿cómo se hace para que una política de este tipo no te ponga la zanahoria cada vez más lejos? Bueno, si cuando tengo la plata, ya se me hizo más caro aquello que podía comprar con la plata, hablando específicamente de la vivienda, pero también de la construcción. Me acuerdo que con la construcción pasó lo mismo, los precios de los materiales Tal cual. se Se dispararon en dispararon. una época que no había inflación como la conocimos después, etcétera. Sí, bueno, básicamente lo que pasó es parte de la autocrítica que nos debemos en estos procesos. Intentamos que sean procesos de un sentido social profundo y transformadores. No fuimos lo suficientemente rebeldes, claramente, ¿no? Esto que plantea Stefanoni, ¿no? Le hemos dejado la rebeldía a estos discursos fascistas y post-neoliberales que rompen todo. Y nosotros claramente tendríamos que haber afectado mucho más a sectores que han sido históricamente los ganadores del sistema. ¿Qué nos faltó? Por ejemplo, lo voy a decir con todas las letras, tomar decisiones como expropiar tierra. Uh-huh. Nosotros debimos haber expropiado con el apoyo del municipio de la Argentina terrenos estratégicos para políticas públicas que eran tan fuertes como el Procrear. Debimos haber aplicado en la provincia de Buenos Aires con mucha más potencia la ley de acceso al hábitat. Debimos haber tenido una ley nacional de planificación territorial que ahora estamos tratando de impulsar a través de Leandro Santoro en el Congreso, pero bueno, tuvimos el gobierno muchos años y no lo pudimos hacer, para entre otras generar criterios como el de cobro de plusvalías urbanas en todo el país, lograr el acompañamiento de las provincias y de los municipios para entender que cuando a las ciudades las gobierna el mercado inmobiliario, el que pierde es la ciudad misma a través de sus ciudadanos, del pueblo, que una ciudad como ahora está pasando en La Plata, que crecía con 400 barrios ilegales en términos jurídicos, solo beneficiaba a 400 vivos que hacían esos barrios, y no llegamos a tiempo ni a denunciar, ni a frenar, ni a hacer lo que se debió hacer, que es usar el brazo de la fuerza del Estado para equilibrar sociedades que claramente tienden al desequilibrio en favor de los poderosos. Luciano, creo que un poco te me adelantaste a lo que estaba por preguntar, porque cuando uno mira el Procrear, tanto con Cristina como con Alberto, vos decís, fue una política realmente muy potente en términos de intervención en la economía y fue realmente muy importante para lograr que muchas familias sean propietarias, tengan su casa, efectivamente. Cuando uno lo compara con la población que en cada una de las grandes ciudades necesitaba una casa, decís, bueno, quedó corto, no fue lo que podría haber sido, lo que debería haber sido, o lo que quizás los objetivos originales del programa se habían planteado. Entonces mi pregunta iba al lado de qué le faltó al Procrear para mover definitivamente ese amperímetro, para cambiar definitivamente las reglas en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra y a la vivienda en la República Argentina, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde suele ser más conflictivo. La Plata es un testimonio, me parece, muy contundente de eso. ¿Vos creés que viene por el lado de faltó profundizarlo más, faltó ir más a fondo? Sí, pero no con Procrear. Procrear era un instrumento más de lo que debió haber sido una gama de instrumentos. De hecho, nosotros intentamos plantear, y de hecho planteamos por primera vez en la historia, el Plan Nacional de Suelo Urbano en la Argentina. Si ustedes se acuerdan, creo que alguna vez lo charlamos, donde el Estado Nacional por primera vez salió a financiar generación de suelo urbano en todos los municipios de la Argentina.
La realidad es que eso, si no es acompañado, porque el tema de las políticas del suelo tiene muchas complejidades desde el punto de vista de la Constitución, ¿no? Son materias que no fueron delegadas por las provincias en el Estado Nacional, entonces sí o sí tiene que haber una fuerte coordinación a nivel local, ¿no? Municipios que tengan códigos de ordenamiento urbano modernos, ágiles, equidistributivos en términos de lo que implica la distribución de las cargas y beneficios que tiene el crecimiento de las ciudades, y trabajar con provincias que también tengan sintonía fina, ¿no? Eficienticen sus procesos de toma de conocimiento del territorio a partir de datos georreferenciados, poder generar escala en términos de vacíos urbanos para generar también mecanismos de intervención sobre esos vacíos urbanos, intervenir desde el punto de vista de los acuerdos urbanísticos con privados para dinamizar suelo ocioso o especulativo. Bueno, hay muchísimos instrumentos que debieron haberse puesto en marcha de manera coetánea. No hay políticas aisladas, digamos, la política viviendista o de vivienda per se, bueno, tenemos mucha plata, vamos a construir viviendas, eso también fracasa en el mundo, ha fracasado y fracasa en el mundo. La política de vivienda se debe inscribir en una política de ciudades mucho más compleja, que tiene que ver con una mirada integral del derecho a la ciudad. Uh-huh. Bueno, mencionábamos el caso de La Plata, cuando uno compara, sobre todo ahora con las denuncias que hay de lo que hizo la gestión anterior en términos de habilitación de construcciones, de barrios ilegales, cuando uno compara cómo crece en La Plata los barrios privados, los barrios que en general están más vinculados a personas de altísimos ingresos, al mismo tiempo correlaciona con la cantidad de asentamientos y de barrios más pobres que se van armando. Entonces vos decís, bueno, cómo se ha complejizado la situación en La Plata para acceder a la vivienda, que a un montón de gente la empuja. Y es cada vez más prohibitivo un alquiler. Exacto, en el casco urbano. es decir, se te complica el alquiler. Ni hablar de que comprarte una casa. Tenés las mejores tierras para construir que se la quedan los grandes desarrolladores y los ricos. Un montón de gente que queda expulsada y termina viviendo en zonas que no son habitables, con todos los problemas que eso también te trae en términos de inundaciones, enfermedades, bueno. Un montón de cosas, y decís, La Plata, y tenés un ejemplo bien concreto de el nivel de complejidad y de importancia que tiene una política pública integral de acceso al suelo, a la vivienda, etcétera, que si ya venía con problemas, ahora directamente deja de existir. Sí, claramente son dos caras de la misma moneda en términos de la ciudad dual, de la ciudad fragmentada, que bueno, va creciendo con esa lógica de ganadores, perdedores, ricos y pobres. Bueno, ahí por eso arrancábamos la charla planteándonos modelo de país, ¿no? Me acuerdo de Néstor Kirchner, decía que no había proyectos de ciudades ni de provincias, sino había un modelo de país, y bueno, después que se establecía esa estructura de un modelo de país, necesitabas que haya un montón de actores, ¿no? que vayan empujando ese modelo de país de cada uno desde el lugar que le toca en la sociedad. Bueno, acá hemos desconfigurado mucho el modelo de país, y bueno, la tarea por delante, por venir, es volver a configurar un modelo, una patria, ¿no? Una patria que hoy nos duele, que hace tiempo venimos entendiendo que tiene muchas cicatrices que no se curan, que no sanan, y que realmente merecemos los argentinos vivir bien, porque es un país que tiene todas las condiciones estructurales para dar calidad de vida a su pueblo, ¿no? Luciano Scatolini, abogado, escribano público, titular de la Cátedra de Derecho al Hábitat de la Universidad Nacional de La Plata y ex secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, del Procrear, y bueno, anduviste por distintos lugares que siempre tuvieron que ver con esta problemática y estos debates. Por eso siempre es un gusto poder charlar e ir un poquito más allá, como decíamos al principio, de la noticia, de la coyuntura,
para ampliar la mirada y que, bueno, no nos quedemos justamente en relatar las desventuras de la coyuntura, sino que sirva para pensar cómo hacer mejor las cosas, parándonos sobre cosas que además sí se han hecho y han funcionado y le han cambiado la vida a un montón de gente, pero que siempre nos desafían a reflexionar y a hacerlas cada vez mejor. Así que bueno, gracias por este rato y hasta cualquier otro momento. Bueno, gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo, buen fin de semana. Hasta pronto. La noticia, recordamos, que disparó esta conversación es el anuncio del gobierno nacional de que va a eliminar el Procrear y llamar a remate unas 17.000 viviendas que quedaron en construcción en el marco de este programa, que no solo facilitaba acceso al crédito para compras y reformas, sino también que en un momento dado se dio a la construcción de viviendas para tratar de intervenir en los valores y garantizar un poco más de accesibilidad. Incluso se habían puesto en el comienzo, ¿te acordás que era se había arrancado si vos tenías el terreno porque era más fácil? Pues bueno, claro, ya te presentabas con la escritura. En realidad el problema de esta política es la tierra, justamente. Pero paradójicamente, en el comienzo se habían dispuesto de tierras de las que disponía el gobierno nacional para facilitar a quien, yo me acuerdo que había instancias que eran con y sin terreno. Exactamente. Y siguió siendo después también con Alberto, sí. También como marca de la época, ¿no? En esta cosa que tienen le cambiamos el nombre al centro Kirchner, le cambiamos en el macrismo hubo un cambio que en realidad fue conservar el nombre de Fantasía, de la marca Procrear, para después créditos que eran con los mismos requisitos y las mismas trabas que un crédito privado. Ahora ya se avanza directamente en decir vamos a romper esta política, gracias a la cual debe haber, creo que cualquiera de nosotros que haya andado por Parque Sicardi antes del 2011, el Gigante del Oeste, puede ver lo que es la diferencia, ¿no? Sí, o en La Hermosura, por Ruta 11, o ahí en Abasto, en las partes el caso de Sicardi, que es el que más conozco, que era igual campo, me parece muy representativo el Sicardi. Y ahí es una localidad. Sí, totalmente. Recordemos que tiene su centro comercial. Sí, fue adquiriendo, o sea, ya no hay que salir del barrio para reconocido músico, había se había comprado un lotecito chiquito que lo tenía alambrado sin paredón. Decía, no, yo salgo acá, después tenía todo campo. Y decía, yo salgo acá, y claro, y me pongo acá y bueno, tengo el alambre, pero veo verde, dice, está bueno, y por ahí está contento. Igual se tarde, ¿no? El sueño llega tan mal que te condena, pero después cuando el programa me dice, no, al final me vine acá para irme de la urbe y ahora la urbe vino a vos. La urbe vino acá. Andate un poco más lejos. La gente lo decían en tono de chascarrillo. El Gigante del Oeste en Olmos me parece un ejemplo buenísimo porque es un barrio de laburantes y son laburantes que sin el Procrear probablemente no hubieran además podido en algunos casos también generó un lazo solidario de comunidad pensando en su barrio que no es tan frecuente en estos tiempos. Vamos a recordar que quedó sobre todo una franja ahí, que es de la que hablaba Manuel, que son los 2.500 adjudicatarios del último llamado Procrear, que fue en noviembre de 2023, ya sobre el final. Y a toda esa gente se la fue contactando, le ofrecieron cambiar la modalidad de crédito por un crédito de tipo personal, y bueno, y ahí está la gente viendo qué hace. A la vez que se manifiesta la idea de llamar o sea, se detuvieron las obras de las casas que se estaban haciendo y se anuncia esto del llamado a remate, que para concretarse requiere la disolución del fondo fiduciario. Todavía eso no está hecho. Todavía están esos recursos muertos ahí, parados, como sucede con otras cosas, donde el dinero no es que no hay, ni siquiera que hayan podido recortarlo, sino que está guardado ahí. No lo quieren usar, tampoco lo pueden todavía disolver, y mientras tanto la gente sigue sin casa o quienes habían accedido a un crédito sin saber qué hacer con eso. Un aspecto polémico, un aspecto